Vemos un poco la guerra que para muchos de nosotros vivimos en estado de inconsciencia. ¿Por qué un paciente COVID es mucho más complejo que un paciente crítico normal en una UCI? Sí. Mira, en la dimensión médica es una enfermedad extraordinariamente inestable. Yo tengo más de 25 años de carrera, he sido profesor de una buena parte de los intensivistas que manejan las unidades de cuidado intensivo a través de Chile y nunca vi en mi vida una enfermedad más traicionera. Me refiero, tú estás con un paciente, lo estás despertando, lo quieres sacar del respirador y el paciente sonríe, te obedece órdenes, te das vuelta una hora, estás viendo a otros pacientes y de la nada, pero de la nada, se va al infierno, o sea, se va a saturar 100% unos deterioros dramáticos, inesperados, absolutamente impredecibles. Yo en las primeras 2 o 3 semanas de un paciente COVID grave en cuidado intensivo no me atrevo a predecir nada. Nosotros hablamos largamente con las familias todos los días por teléfono, les explicamos, pero yo no me atrevo a decir lo que va a pasar mañana, porque en otras enfermedades críticas uno va predeciendo el curso. Yo de alguna manera me he dedicado a investigar eso, los cursos fisiológicos de los pacientes. En el caso de COVID no podemos. Eso en primer lugar. Segundo, ellos requieren técnicas como por ejemplo el prono. Ustedes han escuchado eso, ¿cierto? Se ponen de guatita los pacientes en el ventilador o sin él, pero cuando están en ventilador, muchos pacientes son obesos. Y dar vuelta a un paciente, ponerlo en prono, que eso ayuda a mejorar la oxigenación de los pulmones cuando está crítica, y volver a darlo vuelta cuando está un poco mejor, entraña al menos 6 operadores. 6 operadores porque es una maniobra sumamente peligrosa. Se puede salir las líneas arteriales, se puede salir sobre todo el tubo traqueal, y cuando estamos hablando de pacientes que saturan límite, puede causar la muerte. Entonces es una maniobra entre 6 personas que dura por lo menos 20 minutos, y a veces nos pasa que los damos vuelta y pasan 5 minutos y lamentablemente vemos que hay un deterioro y tenemos que de emergencia darlo vuelta de nuevo, de modo que un equipo de 6 personas está 1 hora prácticamente en un box. ¿Y qué pasa con el resto de la unidad? El resto de la unidad empiezan a pitear los pitos, etcétera, etcétera. Tercero, son pacientes que tienen, cuando los empezamos a despertar, cuando están mejor, tienen algo que se llama, es como una locura transitoria que se llama delirio, que siempre existió en los pacientes críticos, pero que en este caso es muchísimo más severo. Los pacientes saltan, luchan, suenan todas las alarmas y uno tiene que ir corriendo. ¿Y sabe, Iván, lo que pasa? Es una sensación casi desesperante. Uno se tiene que vestir, ¿cierto? Tú sabes eso, equipos de protección personal, uno se mete, está 10 minutos luchando con el ventilador, la sedación y todo. Después sale, se lava, empieza a pitear las alarmas de nuevo, hay que entrar de nuevo. Y así nos llevamos, parecemos monos porfiados todo el día. De modo que la sobrecarga de trabajo de los pacientes COVID, yo la he estimado 2 a 3 veces la sobrecarga de una UCI normal, donde esto que estoy relatando no pasa. Ahora, estos pacientes COVID, los de ahora, los de este momento, además tienen el problema de las variantes, en particular de la variante brasileña, que entiendo que es con la que usted más se ha encontrado, ¿no? Sí, nosotros en vista de estamos obviamente en el laboratorio, se hizo un estudio hace la semana pasada en realidad, donde teníamos 15 pacientes ventilados frescos, digamos, y estos pacientes hicimos el test y 5 tenían la variante brasileña. De modo, lo cual inequívocamente dice, porque eran de distintas partes de Santiago, nuestros pacientes vienen de lugares muy humildes, son trasladados, lo estamos tratando de distintas comunas, y 5, o sea, el 33% tenía la variante brasileña. Eso significa inequívocamente que la variante brasileña se diseminó. Y es una variante mucho más contagiosa que nos da la impresión hasta el momento, todavía tenemos poca experiencia, que produce cuadros más fulminantes en gente más joven. Cosa que se agravan dramáticamente de un día para otro y caen al ventilador, están muy mal. Probablemente en el largo plazo, que todavía no lo tenemos esa perspectiva, sobreviven más que los pacientes que vimos en el invierno, que eran más añosos, tenían comorbilidad, etcétera, pero que igual demandan una gran carga de trabajo. Un paciente COVID promedio, experiencia invierno, 3 semanas en el ventilador promedio. En cambio, un paciente crítico normal, no COVID, son apenas 10 días o menos. De modo que esto alarga también los tiempos, etcétera. Esos son algunos de los desafíos y quizás lo último para... Sí, dígame. Dime, Iván. Sí, antes de que vayamos a otros detalles, ¿cómo es el momento en que usted tiene que intubar a un paciente? ¿Cómo es? ¿Qué le pasa a usted y qué le pasa al paciente? Bueno, a veces... hay 2 tipos de intubaciones, una que sucede muy rápido, el paciente se demora mucho en consultar y llega a la urgencia, llegan despiertos, respirando muy mal y muy angustiados, pero lúcidos, o sea, despiertos. Y lo intuban los médicos de urgencia en forma inmediata, digamos, y el paciente... pero esos son quizá
un porcentaje menor. El porcentaje mayor los hospitalizamos con falla respiratoria, están en nuestra unidad de cuidado intensivo, pasan 2, 3, 4 días en que están que se intuban, que no se intuban, que se intuban y no se intuban usando técnicas no invasivas. Y finalmente llega el momento en que el mismo paciente, nosotros mismos le decimos, qué sé yo, don Jorge, tenemos que intubarlo. Y se produce un momento emocional muy fuerte porque están absolutamente lúcidos. Esto es totalmente diferente a otras condiciones no COVID donde los pacientes que intubamos más del 90% están inconscientes o están en compromiso de conciencia. Aquí no, lúcido. Doctor, voy a salir de esto. Y tú sabes que un 20-30% de los pacientes que se conectan al ventilador fallecen. Entonces te ponen en una... si viven, están meses, digamos. Entonces uno les trata de decir que uno va a hacer todo lo posible y ellos en ese momento, la mayoría de ellos al menos, nos piden un celular, un móvil y se despiden de la familia. Esos momentos pre-intubación son muy fuertes, son muy tensos y uno queda conmocionado. Yo he arrastrado a veces la sensación por día, mis colegas también, de pacientes que tuvimos que intubar y ven la cara de angustia sobre todo. Hay un paciente que nos dijo, pucha doctor, yo sé que voy a salir, me gustaría que lo primero que veo cuando despierte el rostro de mi hijo. Entonces teníamos una foto del hijo que nos mandaron, la imprimimos y la pusimos en el ventilador, en la tubudalura. Por eso, afortunadamente, ese paciente salió y pudo ver eso. En fin, nos pasan cosas emocionalmente fuertes, son fuertes para todo el personal, ¿no? Emocionalmente muy fuertes.